¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro
Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu.
Qué bueno estar hoy nuevamente con ustedes compartiendo la santa palabra de Dios. Dios tiene un proyecto eterno y cuando entendemos que el proyecto eterno será el final de todas las cosas, comprenderemos que ser colaboradores de Dios es lo máximo, lo más grande que todo ser humano pueda tener. Es un privilegio divino ser participantes con el Señor de su llamamiento celestial. La palabra de Dios nos honra llamándonos hermanos participantes del llamamiento celestial. ¡Qué dignidad, qué honra tan grande tenemos de nuestro Dios para habernos ofrecido un proyecto eterno! Entonces, colaborar con Él, unir nuestro corazón en esos esfuerzos, es el mayor privilegio. Hoy estudiaremos acerca de un hombre, un juez de Israel llamado Gedeón. Gedeón fue un colaborador de Dios en un tiempo específico y tuvo la fe para unir sus esfuerzos por la causa suprema. Hoy yo te voy a retar a unir los esfuerzos en el proyecto eterno, el proyecto de los siglos. La palabra de Dios en Jueces capítulo 7, versículo 7 en adelante registra: Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria. ¡Qué glorioso es Dios! Dios está buscando hombres, busca mujeres que se rindan, que le crean a su llamamiento, que le digan al Señor: aquí está mi vida. Era con 300 hombres que Dios le daría una victoria extraordinaria contra 132,000 enemigos. Imagínate la proporción en esta guerra. Si miramos 132,000 personas divididas en 300, da un poco más de 400 personas. Imagínate esta batalla. Lógicamente era una batalla destinada al fracaso, destinada a la destrucción. Pero la mente de Dios es diferente a la mente del hombre. Un hombre por 400 enemigos. ¿A quién se le puede ocurrir planificar una guerra en esta condición? Solo Dios. Y Dios dijo a Gedeón: con estos 300 salvaré yo a Israel. Alabado sea Dios. Y luego dijo: así que Gedeón escogió provisiones y los cuernos de carnero de otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa y se quedó con los 300 hombres. Y el campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Alabado sea Dios. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobra mucho ánimo, entonces estarás dispuesto a atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo, y el ejército de Madián
de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una sola cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Personas conforme al corazón de Dios. Gedeón, en un tiempo de la historia, fue un instrumento en las manos de Dios. Cada historia tiene sus instrumentos. Por eso hoy vivimos en un tiempo maravilloso, un tiempo especial. Yo no puedo concebir la iglesia del Señor en una parálisis religiosa, sencillamente establecida en cultos, alabando y dando gracias a Dios. Está bien, maravilloso, pero nuestra acción es mucho más que una expresión religiosa. Nuestra acción es un compromiso por el reino. El reino de Dios está sufriendo violencia y solo los valientes lo pueden arrebatar. Y Dios está en búsqueda de un pueblo consagrado que tenga su corazón para los proyectos divinos. Gedeón había sido asignado por el Señor a un proyecto divino. Si tú lees desde el capítulo 6, vemos la condición en que se encontraba Israel. Dice que los israelitas estaban subyugados. Los israelitas estaban quebrantados y empobrecidos. Era una condición lamentable. Tú y yo, por donde podemos mirar, observamos la misma situación. Hay quebranto, hay desventura, hay dolor, hay tristeza. Si tú te has detenido a mirar los rostros de las personas, es lamentable observarlos. Hace 2 días, mientras predicaba en las calles, en zonas donde existe gran abundancia de nuestras mujeres de la ciudad, vendiendo sus cuerpos, porque no tienen otra forma más que hacer, porque han sido cautivadas y en sus mentes ellas piensan que es el destino. Allí estaba yo, mientras predicaba con un grupo de personas consagradas, observaba los rostros de estas personas. Era lamentable ver la condición. El rostro de estas personas reflejaba su miseria. Y fue de esta forma que Gedeón entró en acción. Dios fue en busca de él. El ángel del Señor se paró y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Debemos entender como iglesia de Cristo que nosotros, como hijos amados, tenemos un sagrado llamamiento. Tenemos un llamamiento celestial. Nuestra actividad es más que una actividad de religión, yendo cada 8 días a una actividad religiosa. Nuestro llamamiento es un llamamiento a participar activamente en los planes y en los propósitos de Dios. Dios ha dotado de diferentes dones a su pueblo para que juntos podamos servir a esta causa maravillosa. El ángel dijo a Gedeón: Jehová está contigo, guerrero valiente. Había un llamamiento eterno. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 8:28 al 32 que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. Estos son a los que han sido llamados con su propósito, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Mira la hermosura del proyecto de Dios.
Dios le dijo al profeta Jeremías cuando era un joven: antes que nacieses te conocí, antes que vinieses a la vida te destiné con un propósito eterno para que fueres profeta a las naciones. Lógicamente, ni Jeremías ni Gedeón entendían este glorioso llamamiento. Tenía que haber una renovación, una experiencia de fe conquistadora para tomar esas palabras y hacerlas parte de nuestra convicción para que luego se volvieran en una acción. Lógicamente, Gedeón respondió diciendo al Señor: si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos en esta condición? Fue una respuesta lógica. La condición era lamentable. Por 7 años, Israel estaba sufriendo la opresión de Madián. La mano destructora de Madián estaba sobre Israel. No dejaban comer a Israel. Llevaban esclavos. Y los hijos de Israel tenían que haberse hecho cuevas. Se habían hecho cuevas en lugares fortificados. Y lo poco que les quedaba lo tenían que esconder. Así que esto no era una muestra de que Dios estaba con ellos. Más bien una mano enemiga estaba devastándolos. Y él era lógico en su pensar. Es lógico ver la condición en que estamos. Pero sabes, ha sido causa, como dice el versículo 2 del capítulo 6, de haber dejado al Señor. Cuando las personas dejan al Señor, ignoran al Señor, menosprecian al Señor y a su santa palabra, quedan destinados a la miseria, porque nadie puede prevalecer siendo enemigo de Dios. Queda cautivado y esclavizado a una mano de terror y de destrucción, como era la mano de Madián y la mano de Amalek. Pero Dios estaba trabajando la vida de este hombre. El Señor le dijo una palabra extraordinaria: Jehová está contigo, varón guerrero valiente. Y él lentamente abrió el corazón a estas palabras. Él fue sensible a medida que Dios le hablaba. Dios tuvo que quitar algunos argumentos que existían en su mente y su corazón. Él tenía algunos argumentos que le impedían entrar en la plenitud de esa palabra. Él era un hombre con un complejo profundo de inferioridad, porque las respuestas que él dio reflejaban un corazón con inferioridad. Él respondió y dijo: Señor, yo no puedo ser esta persona a la cual tú estás llamando. ¿Por qué? Porque vengo de una familia pobre. Él sentía que su valor y su autoestima no correspondían a la altura de ese llamamiento. Él se sentía inferior a otras familias, a otros individuos y a otras tribus de Israel. Luego dijo: mi familia es pobre en Manasés, y además yo soy el menor de una familia. Entre los judíos el hijo menor tenía menores privilegios, y él se sentía en esa condición. Pero lo hermoso de esto es el principio que encontramos allí. Dios es un Dios que no sigue modelos culturales. Dios tiene un llamamiento, y a los que llama, a estos también predestina para que sean hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Lentamente Gedeón fue creyendo y absorbiendo las palabras del Señor. Por favor, lee el capítulo 6. Dios estaba forjando su instrumento, y a través de un acto de confrontación que fue un acto de consagración, porque él tuvo que derribar un altar idolátrico de la casa de su padre. La maldición misma estaba en su propia familia. Un altar al dios Baal y a la diosa Acera habían impedido que la presencia de Dios los libertara, y por lo tanto estaban sumidos en una esclavitud. Pero el Señor los llamó a confrontar aquel ídolo abominable,
a devastarlo de la tierra y a levantar el altar de Jehová que estaba en ruinas. Aquel hombre dio un paso extraordinario de fe y lo hizo aún con temor, porque él sabía que su propia vida estaba en peligro. Ese es el llamamiento. Cuando nosotros entendemos nuestro llamamiento, tenemos que avanzar y Dios nos va a llamar a hacer cosas extraordinarias. Lo primero que va a confrontar es la idolatría de nuestro corazón, lo que ocupa el primer lugar, lo que damos con mayor fuerza, en donde tenemos el corazón, donde están nuestras inversiones. Ese es un ídolo que tiene que ser reemplazado por el altar verdadero de Dios. Aquel hombre destruyó aquel ídolo y levantó el altar. Cuando se levantaron los habitantes de aquel lugar, dice la palabra que indagaron y preguntaron: ¿quién ha destruido el altar a Baal? Ellos estaban culturizados por una maldición. Y sabes, estaban tan ciegos los hijos de Israel que llamaron a lo malo bueno y dijeron: vamos a matar a la persona que se atrevió a hacer tal daño. Lógicamente, Gedeón tuvo que confrontar esta maldición. Era el llamado de Dios. Así todo aquel que quiera seguir en los proyectos de Dios tendrá que confrontar la condición de su vida, de su hogar, de su familia y aún la condición de la ciudad donde se encuentra. Nuestra vida no es una parálisis, nuestra vida es una vida activa y confrontadora. Si no interviene Dios, aquel día lo mata. Pero Dios lo guardó de morir. Dios estaba en este proyecto porque la meta de Dios era destruir la mano de Madián, los destructores de los pueblos. Así es Dios. Dios está buscando hombres y mujeres consagrados a Él, dispuestos por Él, que menosprecien sus vidas como Gedeón, aún hasta la muerte. El Señor entonces lo llamó a una convocación. ¡Qué precioso es Dios! Él tocó el cuerno y tenía que convocar guerreros para entrar en esta gran batalla. Llegaron 32,000 guerreros, sobre todo del clan de Manasés, de donde era Gedeón y de algunas tribus vecinas. Eran muchos, le dijo Dios. Si tú sigues leyendo la historia en el capítulo 7, Dios le dijo: son muchos. Proclama en el campamento que los que tengan temor. Lógicamente, estos guerreros que llegaron eran hijos de Israel y estaban dispuestos y habían dado un paso de fe. Pero al ver el campamento enemigo, que parecía un ejército de langostas, innumerables animales, camellos, que eran las armas de guerra de este tiempo, ellos se atemorizaron. Y el Señor dijo: proclama en el campamento que el que tenga temor se devuelva. La palabra de Dios dice que el temor es un lazo para el hombre. Si hay temor, hay que entregarlo al Señor, hay que confesarlo al Señor y proseguir en el avance de la fe. Aquel día se fueron 22,000 personas, quedaban 10,000, pero aún el Señor le dijo: Gedeón, son muchos. Dios estaba seleccionando. Dios trabaja con un pueblo seleccionado. Tenemos que entender la mente de Dios y te estoy llamando a que tú pases al frente y diga: yo quiero ser uno de ellos en esta hora tan trascendental. Así que quedaron 10,000, pero Dios dijo: son todavía muchos. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Dios fue un paso más con Gedeón y generó una prueba. Era una prueba de testimonio, era una prueba de fidelidad, era una prueba de consagración. Ellos tenían que tomar el agua en las manos. Dios siempre nos prueba en las aguas. El agua en la Biblia es tipo de la palabra de Dios, del compromiso con la verdad, la respuesta hacia una necesidad. Y fueron seleccionados 300 guerreros.
¡Qué hermosura es el proyecto de Dios! Imagínate, 1 por 400 enemigos. Eran personas firmes, eran personas convencidas, eran personas dirigibles, eran personas enseñables y eran personas corregibles. Esto es el pueblo que Dios está llamando hoy. Dios está levantando un ejército en nuestras ciudades, pueblos y aldeas para que respondamos a la condición en que nos encontramos. Con esos 300, Dios salvaría a Israel. Alabado sea Dios. Dios está haciendo hoy un llamamiento, una convocación a un pueblo consagrado. Preséntate tú, querido hermano. Entrégale tu vida, querido amigo, al Señor. Ríndesela a sus propósitos eternos, porque con estos 300 salvaré yo a Israel. Estos 300 quedaron bajo la dirección de este gran hombre. Este hombre tuvo que darles la instrucción de Dios. Eran sensibles a la sabiduría y a la voz del Espíritu, porque Dios le dio específicamente la estrategia. La estrategia consistía en dividir el campamento en 3 escuadrones de a 100 personas. Ellos debían estar en un solo corazón, en una sola mente, en un mismo sentir. Este es el pueblo que Dios va a usar en esta hora. Ellos estaban dedicados a la causa de Cristo. Habían entregado sus vidas aún hasta la muerte, porque humanamente era una muerte segura. Pero Dios tenía una estrategia y ellos se dividieron. Gedeón puso cuernos de carnero para tocar. Al tocar el campamento enemigo, a medianoche sería turbado y trastornado. Dios usaría esos elementos para traer la victoria. También les entregó unas teas y adentro ellos tenían que poner una pequeña antorcha encendida. Y cuando se oyera el grito por Jehová y por Gedeón, ellos quebrarían aquellas antorchas y sonarían los cuernos de carnero. Imagínate lo que sucedió. Un impacto. Dios trastornó por entero aquel campamento y aquel día dio la victoria a Israel. Yo te motivo a que tú estudies este proyecto divino. Dios está llamando hoy a un pueblo dispuesto a creerle, a avanzar, a decirle: aquí estoy, Señor. Padre, te doy gracias y te bendigo por el llamamiento el que tú estás haciendo hoy para nosotros. Gracias por tu iglesia en nuestra ciudad. Qué reto tan inmenso frente a una ola de adversidad, frente a manos adversarias, enemigas, que quieren plantar, oh Dios, el imperio y el reino de la oscuridad y de la muerte. Gracias por levantar a un pueblo, Señor, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.